Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideando mi Ciudad. Hemos llegado en esta oportunidad al programa 31. Por supuesto, ya en el mes de diciembre, prácticamente a fin de año de este año. Ha sido un año realmente muy interesante. En esta oportunidad hemos querido hablar sobre una temática muy interesante, pero también quizás novedosa. Vamos a hablar de la temática de centralidades, construyendo centralidades urbanas. Les dejo con esa cuestionante. ¿Qué creen que es una centralidad urbana? En tanto, los invito a que veamos las noticias urbanas de la semana. Esto es lo que ha acontecido en las ciudades de Bolivia. Veamos, por favor. Bienvenidos a nuestro segmento de Noticias Urbanas, donde cada semana te presentamos las noticias más relevantes que acontecieron en las ciudades de Bolivia. En la ciudad de Cochabamba se llevó a cabo el último día del peatón del 2022. Las calles fueron tomadas por caravanas de bicicletas, juegos de antaño, vacunación contra el COVID-19, donde la gente disfrutó de un día sin vehículos saliendo con la familia. Noticia positiva para Cochabamba. En otra noticia, la ciudad de Tarija inició el programa Huertos Urbanos, que beneficia a 200 familias de 19 barrios con el fin de enseñar a la población a cultivar en casa diferentes productos de primera necesidad y a la vez reactivar la economía de las familias tarijeñas. Noticia positiva para Tarija. Vamos hasta La Yacta, donde en el inicio de la temporada de lluvias en Cochabamba solo se ejecutaron 3 obras de las 10 previstas contra las inundaciones. La Secretaría de Infraestructura de esa ciudad explicó que el presupuesto fue el freno. Noticia negativa para Cochabamba. En la sede de gobierno, la crianza de gatos en el mercado provoca proliferación de felinos callejeros. Los comerciantes los alimentan para evitar la presencia de roedores entre sus productos. Sin embargo, especialistas advierten que el riesgo es que esos animales pueden ser transmisores de enfermedades. Noticia negativa para La Paz. Ahora vámonos hasta Montero, donde se adquirieron más de 1000 luminarias LED que serán instaladas en diferentes zonas de esa ciudad. También se informó que el próximo año llegarán más luminarias para esta urbe. Noticia positiva para Montero. En otra noticia, en Sucre se inauguró la campaña turística Sucre Mi Locura, con el objetivo de atraer visitantes para las vacaciones de invierno y la festividad de la Virgen de Guadalupe. Cultura, turismo y gastronomía será lo más sobresaliente de esta campaña turística. Noticia positiva para Sucre. Estas han sido las noticias más importantes que han ocurrido en nuestras ciudades de Bolivia. Pero les había dejado con esa pregunta, ¿qué creen que es una centralidad urbana? Pues invertamos un poco la pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han cuestionado seguramente por qué tienen que desplazarse desde el lugar donde viven hasta el centro de la ciudad para realizar un trámite? Muchas veces cuando vamos a comprar un pasaje o queremos hacer una transacción bancaria, preguntamos dónde queda la agencia y normalmente está en el centro de la ciudad. Muchas veces, prácticamente todos los trámites, ya sean municipales o algún otro trámite, se encuentran justamente en el centro de la ciudad. Es porque así se han construido las ciudades. Las ciudades se han construido en torno a su plaza principal, donde estaba la catedral, donde estaba el centro administrativo, donde estaba el centro financiero, los principales bancos, y así nos han ido acostumbrando a que todos los ciudadanos vayamos hacia el centro a hacer los trámites que tengamos que hacer. Sin embargo, las ciudades se han ido extendiendo, han ido creciendo, y los viajes para hacer nuestros trámites también se han ido alargando y se han ido prolongando. ¿Qué significa esto? Que tenemos que desplazarnos cada vez mayor distancia para llegar a este lugar que es el centro de la ciudad para hacer nuestros trámites. Entonces, como la ciudad se ha ido extendiendo, se han ido creando de manera improvisada unas nuevas centralidades o subcentros para que
podamos hacer nuestros trámites más cercanos al lugar donde nosotros vivimos o al lugar donde permanentemente estamos. De ahí surge el concepto de centralidades urbanas o subcentralidades, es decir, nuevos centros, para que no obliguemos a la población a que vayan a hacer sus trámites a un mismo lugar, sino más bien podamos hacer estos trámites en diferentes lugares. Esto ocurrió de manera improvisada por la necesidad de la gente. En los lugares donde prácticamente confluía la mayor cantidad de personas, fueron justamente ubicándose todas estas actividades y creándose de manera improvisada estos subcentros o centralidades. Y el concepto surge alrededor del año 1970-72 en Estados Unidos, cuando dicen, ¿por qué no hacemos que de manera planificada el centro lo llevemos a otros lugares? Y ahí surge el concepto de centralidades urbanas. Por eso el día de hoy vamos a hablar de esa idea, de ese concepto de planificación urbana, centralidades urbanas, construyendo centralidades urbanas. Esperamos que a través de todo el programa podamos poder establecer los criterios más importantes respecto a este concepto de construcción de ciudades. A continuación, les invito a que nos vayamos a otra ciudad y vayamos a ver las diferencias que se encuentran justamente cuando se aplican estos conceptos. Veamos la diferencia, encuentra la diferencia esta vez en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Veamos, por favor. Hoy en el segmento Encuentra la diferencia les presentamos dos imágenes completamente diferentes. La imagen de la parte izquierda fue captada el año 2009. Como se puede observar, se puede percibir una ciudad descuidada, con infraestructuras dañadas y sucias. Además se puede evidenciar gran contaminación orgánica en el lugar. La segunda fotografía, tomada el año 2021, refleja una modificación extraordinaria donde prevalecen espacios verdes, parques y diferentes espacios comerciales, así como también una terraza para los ciudadanos. Ambas imágenes pertenecen a la ciudad de Barranquilla, específicamente la esquina del Paseo Bolívar, pero ahora denominada la esquina del arte. Sin duda alguna, Barranquilla está trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas a través de las centralidades urbanas, mismas que permiten el desarrollo y sostenibilidad en el país y en Latinoamérica. Gracias a sus avances, ocupa los primeros lugares en indicadores de desarrollo social y económico, atrae inversión extranjera y realiza apuestas ambiciosas que apuntan a la transformación, bienestar de la comunidad y preservación del medio ambiente. 252 parques y cerca de 1.500.000 metros cuadrados recuperados hacen posible que hoy Barranquilla reciba el reconocimiento de la comunidad internacional como una de las ciudades líderes, sostenibles e inclusivas del mundo gracias a programas emblemáticos. Con este ejemplo debemos analizar la posibilidad de trabajar en el concepto de centralidades en las ciudades bolivianas para mejorar la calidad de vida de las personas, pero así también descongestionar las calles y aportar al cuidado del medio ambiente. En el segmento Encuentra la diferencia, desde Barranquilla, nos han mostrado un ejemplo que creo que vale la pena que lo consideremos en las ciudades de Bolivia. Un lugar, un espacio que estaba abandonado, que tenía basura, inclusive residuos, lo planificaron para que se convierta en un espacio que pueda generar atracción de la sociedad. Y luego desde ese punto fueron considerando diferentes otros equipamientos urbanos, centros comerciales, centros de esparcimiento, centros deportivos, centros de salud, centros educativos, espacios para que la gente pueda realizar sus actividades de manera cómoda, de manera segura, y bajo ese criterio y ese concepto se constituyó una nueva centralidad urbana en la ciudad de Barranquilla. Gran ejemplo que nos han traído desde el segmento Encuentra la diferencia. Creo que Bolivia y sus ciudades deben considerar en la planificación urbana el criterio de centralidades urbanas. Para hablar de esta temática, que es realmente fundamental en la planificación de las ciudades, hemos querido invitar a un experto en urbanismo, una persona que ha trabajado en Naciones Unidas, en ONU Habitat, y que además ha trabajado en el sistema de ciudades. Con él vamos a conversar sobre construyendo centralidades urbanas. Lo presentamos a continuación.
Abraham Walter Apaza Condori tiene licenciaturas en Arquitectura e Ingeniería Civil. Es magíster en Diseño Urbano y cuenta con un amplio repertorio de diplomados en urbanismo, como en Ordenamiento Territorial y Vivienda Social, en Gerencia de Proyectos Urbanos y en Urbanismo, así como también en Educación Superior. Tiene una amplia experiencia dentro del urbanismo, ya que fue especialista en Planificación Urbana y Ordenamiento Urbano. Fue asesor técnico en Desarrollo Urbano y Arquitectónico, así como también analista arquitectónico, técnico y proyectista urbano. Trabajó en entidades públicas como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el Ministerio de Obras Públicas de Servicio y Vivienda y también en ONU Habitat. Es para mí un gusto dar la bienvenida a Abraham, quien el día de hoy lo hemos invitado para poder conversar sobre la temática de centralidades urbanas. Bienvenido, Abraham, muchísimas gracias por estar en el programa Ideando mi Ciudad. Y bueno, empiezo directamente para consultarte de una temática que muy pocas personas lo conocen, porque no es un término muy habitual. ¿Qué significan las centralidades para ti? Bueno, César, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir contigo y hablar sobre estos temas que nos apasionan. Y centralidades urbanas en realidad son estos puntos, estos espacios de convergencia humana, ¿no? Motivados por las actividades de interés económico, social y cultural que se da en el territorio. Esa es una definición un tanto general, ¿no? Y esto va a depender un poco también de su escala, ¿no? Porque las centralidades en una escala territorial, nacional, regional, son las ciudades, ¿no? Una ciudad es una centralidad a esa escala. Pero ya en una escala intraurbana, a nivel de las manchas urbanas, las centralidades son estos barrios, estas áreas de confluencia de la actividad comercial, de la confluencia de la actividad administrativa, financiera. Son los espacios de vitalidad de las ciudades. Cuando empezábamos el programa, en la introducción, mencionaba de que normalmente las ciudades fueron creciendo alrededor de su plaza principal, por eso que se habla de centralidad, ¿no? Ahí se puso la iglesia, ahí se colocó el centro administrativo, ahí estaba el mercado, muy cerca del lugar, entonces reunía, digamos, las actividades religiosas, las actividades comerciales, las actividades de gestión pública, y bueno, ese fue, digamos, el concepto del centro de la ciudad, la plaza principal era el centro de la ciudad, pero las ciudades fueron creciendo, ¿cierto? Sí. Hoy se habla de este concepto de centralidades, específicamente en una ciudad que se ha extendido mucho. ¿Cómo lo podríamos graficar? ¿Y cuáles son estas ventajas que le trae a la sociedad pensar en este concepto de centralidades? Sí, evidentemente, cuando un área urbana es pequeña, normalmente nacen con monocéntricas, es decir, con un solo centro. Pero cuando ya tienen una mayor extensión, como las ciudades capitales de departamentos, las ciudades metropolitanas de nuestro país, se van formando una red y un sistema de centralidades, ¿no? Y de subcentralidades, ¿no? Hay unas primarias que gravitan, digamos, en el área urbana, pero hay otras que tienen ya una escala distrital, barrial, ¿no es cierto? Ahora, un punto importante en esto es que las centralidades normalmente, por la características de nuestras ciudades, se van dando de manera espontánea, ¿no? Por la misma gente, ¿no? Sin embargo, también pueden ser creadas, planificadas, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener ahí un equilibrio. ¿Cuáles son las ventajas de tener una mayor planificación de las centralidades? Es que nos ayudan a través de las centralidades a tener una mejor distribución de los equipamientos, de los servicios urbanos, de la movilidad urbana, de manera de que la ciudad tenga un equilibrio, ¿no? Una distribución más equitativa de estos beneficios que tiene la ciudad hacia la población. Porque una ciudad que está demasiada, creciendo de manera muy espontánea, naturalmente va a haber ciertos puntos de privilegio, ¿no? Porque están motivadas justamente por esa espontaneidad, y lo ideal sería que con la gestión pública o la gestión también privada, ¿no? Se planifique las centralidades. Y es un elemento muy importante, porque junto a la red vial, las centralidades es la estructura de las ciudades, ¿no? Abraham, tú decías de que muchas centralidades han surgido de manera espontánea, es decir, la misma sociedad por su necesidad la ha ido conformando. Vemos en pequeñas poblaciones donde, digamos, pasa la carretera y es donde más bien confluye la gente, el negocio, el comercio, los bancos, una serie de equipamiento urbano, ya sea administrativo, social, cultural, deportivo.
Pero mi pregunta va relacionada a qué ventajas tiene, le da a la sociedad, ya sea una centralidad improvisada, podríamos decirlo, o ya sea una centralidad planificada. ¿Qué ventajas le puede brindar a la sociedad? La ventaja está en un mayor acceso a los servicios, ¿no?, urbanos, a los servicios sociales que brinda las centralidades a la ciudad. Entonces, cuando tenemos un sistema de centralidades, tenemos una atención mucho más equitativa, mejor distribuida de la población. Esa sería la ventaja, un sistema de centralidades y subcentralidades. Incluso podríamos hablar de multicentros, porque hay una jerarquización desde el barrio, el distrito, la ciudad, la metrópoli, ¿no? Entonces debería ser amasado sistémicamente. La ventaja es de que nos permitiría brindar de manera más equitativa estos servicios, ¿no?, para la población. Excelente. Quisiera invitarles a todos los que nos están siguiendo en el programa. El día de hoy estamos hablando de la temática Construyendo Centralidades Urbanas. Vámonos al segmento Así Opinamos. En las calles les hemos consultado, ¿escuchaste alguna vez sobre centralidades urbanas? ¿Qué crees que significa? Veamos qué nos han contestado. Pienso que es referido a lo que más que todo la gente tiene más privilegio a tener cuestiones como ser servicios básicos referentes a si vive más cerca del centro. No, nunca escuché, esta es la primera vez. ¿Cómo le digo? A ver, en un estado centralista, descentralizarlo, llevar bancos y otras situaciones a las periferias. Podría ser eso. Sí escuché en mi carrera, significa la centralización de un elemento, ¿no?, que está en un área urbana. Un elemento ya puede ser un hospital, un colegio o alguna necesidad de algún tipo de población que está abarcando cierta cantidad de personas. Bueno, he escuchado muy poco y, bueno, centralidades urbanas. Creo que tiene que ver con lo que las personas se vengan a los lugares céntricos, ¿no? Ya prácticamente en el nuevo urbanismo ha dejado de tener un tanto sentido esto de la centralidad. Siempre es interesante escuchar a la gente, ¿no?, estar conectados con la sociedad, con la población, porque te transmiten sus criterios. Y en esta oportunidad es un tema que no es muy conocido, como lo habíamos mencionado al principio, y efectivamente lo corroboramos cuando salimos a hacer las entrevistas, porque muy pocas personas conocían el concepto y bueno, algunos lo habían escuchado en la universidad y algunas otras personas pueden de alguna manera intuir de qué se trata, pero no hay mucha claridad al respecto. ¿Qué opinas tú, Abraham? A pesar de que en la ciudad de La Paz, donde se han hecho estas entrevistas, ha habido un programa de centralidades por varios años, pero aparentemente no ha llegado a ser de conocimiento de la población. ¿Qué opinas tú al respecto? Y bueno, y sobre las opiniones que han vertido la gente. Me parece muy interesante la percepción. Yo creo que la gente entiende la centralidad porque la vive, ¿no? Porque está en una ceja del Alto y baja al centro de la ciudad de La Paz y va yendo a las diferentes subcentralidades de la ciudad, entonces la vive, la entiende. El tema es de que de repente esto no ha sido volcado como un lenguaje de planificación urbana, de planificación estratégica, y que esto se puede planificar. De repente entienden de que son simplemente estos espacios de actividad, de confluencia, de mayor intensidad de actividades, ¿no? Pero creo que lo importante es que pasemos a esa planificación estratégica, esa planificación de la ciudad y usarlo como un instrumento, ¿no?, más bien de mejorar el hábitat urbano, mejorar la calidad de vida de las ciudades. Coincido contigo, porque efectivamente la población no conoce el concepto, pero sí lo entiende y lo vive, ¿no? Como la persona que se consultó ahí dijo, no sé, nunca he escuchado, pero creo que se trata de que debemos desconcentrar los servicios. O sea, lo tenía mucho más claro que incluso algunas otras personas que se han consultado en esta entrevista. Y tú has mencionado, por ejemplo, el caso de La Ceja. La Ceja fue una centralidad improvisada, ¿cierto? Porque por ahí confluían prácticamente todos los vehículos en la conexión La Paz y el Alto y se fue
componiendo con diferentes servicios un espacio que hoy es la principal centralidad, digamos, de la ciudad del Alto. Lo propio en la zona sur, en San Miguel, ¿no? Donde se van concentrando ciertas actividades, se convierte en otra centralidad, y así en otras ciudades son los espacios donde se van articulando diferentes servicios y que en definitiva le brindan mejor beneficio a la sociedad. Les invito a que veamos en el siguiente segmento ¿Sabías qué son las centralidades urbanas? Veamos de qué se trata. Bienvenidos al segmento ¿Sabías qué? ¿Sabes qué son las centralidades urbanas? Hoy te explicamos su significado y su importancia para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Las centralidades urbanas son espacios multifuncionales ubicados en distintos puntos de la ciudad para mejorar la distribución de los diferentes servicios médicos, educativos, sociales y económicos. Esa distribución evita que toda la población se dirija a un solo lugar para realizar sus actividades cotidianas, es decir, que permitirá evitar el prolongado tiempo y costo de desplazamiento. Se trata de una forma de planificar la ciudad para descongestionar el centro de la urbe y acercar a la población los servicios de necesidad cotidiana. En ese sentido, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia, el año 2006, presentó el programa Centralidades Urbanas, que busca impulsar un nuevo modelo de planificación integral para reordenar la ciudad y mejorar la calidad de vida de la población con la creación de nuevos núcleos urbanos, cada uno de ellos dotado de infraestructura de servicios, áreas de recreación y un gran proyecto urbano. Este proyecto ha previsto crear un sistema jerárquico de 19 centralidades macrodistritales, distritales y subcentralidades, para generar mediante el modelo de planificación de centralidades el desarrollo social, económico y regional para que la ciudad de La Paz se convierta en la primera ciudad policéntrica de Bolivia. El mencionado programa tiene como objetivo beneficiar a la población a través de modernas infraestructuras con tecnología amigable y recursos naturales, generar espacios de ocio y recreación acorde a las exigencias de la población, pero también apoyar los emprendimientos, impulsar el desarrollo de una ciudad equitativa e inclusiva, misma que dará paso a una nueva legislación urbana, descentrará los servicios públicos y privados mediante plataformas de atención integral y llevar adelante el concepto de movilidad urbana sostenible. Cabe resaltar que esta iniciativa se encuentra entre las 50 soluciones urbanas más innovadoras de la competencia que organizó Global Major Challenge de Bloomberg Philanthropies el año 2021 para enfrentar la pandemia del COVID-19. Espero que a través del segmento ¿Sabías qué? Hayamos podido esclarecer un poco más el concepto. Yo me quedo con una idea y después permito, Abraham, que nos puedes también dar tus criterios al respecto, pero me quedo con una idea de beneficio a la sociedad. Reduce los desplazamientos hacia el centro. Me parece que eso es fundamental, es decir, en vez de estar viajando todas las veces hacia el centro, pues puedo tenerlo mucho más cerca. ¿Tú qué rescatarías de lo que acabamos de ver en el segmento ¿Sabías qué? Sí, definitivamente el acceso creo que es un tema muy importante para tener, digamos, un sistema equilibradamente distribuido, porque el tema cuando no hay una planificación, naturalmente la actividad económica se tiende a expandir y dar mayor potencialidad a determinadas centralidades solamente, ¿no? Entonces eso empieza a cobrar mayor importancia, pero no me quiero olvidar de un puntito, ¿no? Hasta cierto punto, cuando hemos hablado de que las centralidades son generadas espontáneamente, eso es hasta cierto punto, porque una centralidad no es casual, responde a lógicas, digamos, de las logísticas, ¿no? De la actividad económica, de la actividad productiva. Y volviendo otra vez para ejemplificar mejor lo que estoy diciendo a una escala territorial, la producción de las áreas rurales que se va dando en torno a las ciudades, ¿no? en el territorio. Hay un autor muy conocido, Kristaller, un geógrafo que ha marcado en la geografía moderna, ¿no? Ha marcado un antes y un después, ha demostrado de que la ubicación, las zonificaciones de las áreas productivas responden muy claramente, digamos, a la ubicación de estos centros, ¿no? jerarquizados que hay en el territorio. Es decir, que centros menores van cubriendo necesidades hacia centros cada vez mayores hasta llegar a las ciudades, ¿no? Ese mismo concepto volcado ya en una escala urbana,
dentro de la mancha urbana, también se da la misma lógica, ¿no? La Ceja, si bien no ha sido planificada, concebida desde una planificación urbana, sí era un punto de acceso, ¿no? Porque convergían las redes férreas, el acceso vehicular. Entonces era un nodo importante inicialmente, pero eso no ha sido casual, ¿no? La Ceja, por su ubicación, es un punto estratégico de toda la región metropolitana, ¿no? Entonces, si bien se está dando de manera espontánea porque no se ha planificado, responde a la dinámica, a las estructuras económicas, sociales. Entonces, eso quería un poco remarcarlo. ¿Y por qué lo he remarcado esto? Porque el otro concepto importante es de que es jerarquizado. Como he dicho, tenemos subcentralidades, mini-centralidades barriales, distritales, luego macrourbanas, metropolitanas. Entonces, estos subcentros pequeños van alimentando, ¿no?, a unos centros intermedios, luego mayores. Porque es importante esta jerarquización, guardar esta jerarquización, porque va a coadyuvar a lo que mencionabas, ¿no?, en esa provisión de servicios de una manera mucho más sistémica a la población. O sea, yo no necesito ir al centro mayor por una atención, digamos, de salud básica, primaria o de educación, cuando ese tipo de atención la voy a poder atender en mis centralidades barriales, en mis centralidades distritales. Iré al centro por un servicio exclusivo, diferente, raro, que atiende a otras. Entonces, lo que tenemos que guardar en el territorio intraurbano como también territorial es de que haya una gradualidad sistémica y que vaya respondiendo a los distintos aforos de las poblaciones, y así también, como decía, como son elementos estructurales de la morfología de la ciudad, son fundamentales para planificarlas. Yo quiero resaltar este detalle que tú has mencionado en tu intervención. Si bien las centralidades surgen de manera improvisada en muchos casos, la planificación es fundamental para que efectivamente estas centralidades mejoren la calidad de vida de la población. Pero además, hoy con todo el adelanto científico que tenemos, se puede proyectar hacia dónde va a crecer las ciudades, cuál va a ser la densificación en ciertas zonas, e incluso se puede provocar que esta densificación pueda ocurrir en ciertos lugares donde se van a generar soluciones habitacionales, una serie de elementos para que, en definitiva, con anticipación podamos prever, podamos planificar y podamos establecer las centralidades. Yo creo que el concepto debía volcarse, ya no de lo improvisado, sino más bien de lo planificado, para que las ciudades puedan determinar dónde van a estar en el futuro sus centralidades, dónde van a estar los hospitales, las unidades educativas, las universidades, los centros comerciales, los centros de esparcimiento, los espacios deportivos, los espacios para la diversión de la familia. Entonces creo que ahí debíamos tender, digamos, como ciudades, a definir dónde van a estar esas centralidades. Lo que significa, y creo que esto es fundamental ahora mencionarlo, lo que significa que al conocer dónde van a estar las centralidades, dónde va a confluir las personas, pues también se empieza a planificar el sistema de conectividad, es decir, la movilidad urbana, el transporte, en las ciudades de los 15 o 30 minutos, no sé, se habla de una serie de conceptos que el día de hoy se están implementando en la planificación urbana. Yo resalto este elemento que tú acabas de mencionar. Te invito a que escuchemos las sugerencias que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, en este caso a través del Facebook, en el segmento Ideas que Suman. Veamos qué sugerencias hemos recibido. Alejandro Muñoz nos dice: tengo que viajar casi una hora en minibús para llegar a una cancha deportiva. Deberían hacer canchas más cercanas para los barrios. Totalmente de acuerdo. Esperemos que esto lo puedan escuchar nuestras autoridades. Avi Márquez nos dice: de acuerdo a lo que entiendo de centralidades urbanas, sería interesante que los servicios municipales y del gobierno central se acerquen hacia las laderas de la ciudad. Sería de gran beneficio para todos. Ojo, qué buena recomendación. César Rodríguez nos dice: también deberían poner servicios de atención municipales, gubernamentales y sociales mediante plataformas digitales, porque los que tienen no sirven. Igual nomás, hay que ir al centro de todas maneras.
Muy buenas las ideas y las recomendaciones que acabamos de recibir a través del segmento Ideas que Suman. ¿Cuál de ellas rescatarías brevemente, Abraham, y la implementarías con urgencia? Me gustó mucho la intervención de César Rodríguez, creo que era, en el sentido de que estamos en una nueva, en una época totalmente distinta, donde las redes de información, las redes sociales, la tecnología está cambiando nuestro modo de ocupar el espacio. Ya no es necesariamente de manera física ir a determinados lugares, ¿no? Creo que en ese sentido las ciudades están en una transformación, ¿no? Entonces ahí creo que nace una idea de más bien de ir a las microcentralidades donde podamos atender, digamos, esos requerimientos necesarios, porque ya hay toda una realidad virtual sobre la cual deberíamos también entender cómo eso va a transformar a la configuración de nuestras ciudades, ¿no? Entonces creo que es un punto muy importante. Yo rescato la misma, me parece genial, porque ahora ya puedes hacer tus transacciones bancarias desde tu casa. ¿Por qué no puedes hacer las gestiones del municipio, o del gobierno nacional o gobierno departamental desde tu casa? Si hay la tecnología. Creo que eso debíamos rescatar, así evitamos los desplazamientos en nuestra ciudad. Les invitamos a que nos vayamos a un corte, retornamos con el programa Ideando mi Ciudad. Hoy estamos conversando sobre la temática construyendo centralidades urbanas. Espérenos, por favor. Retornamos en el programa Ideando mi Ciudad. Muchísimas gracias por mantenerse en la sintonía. Estamos conversando el día de hoy con Abraham respecto al tema de centralidades, construyendo centralidades urbanas. Quisiera invitarlos a que veamos en el segmento Así Opinamos lo que la gente nos ha dicho respecto a qué distancia quisieran tener un equipamiento de servicios públicos o privados. Veamos qué nos dicen. A un nivel distrital, más que todo, para no tener que estar haciendo unos largos viajes. Cerca, ¿no? Para más comodidad, el ahorro del mismo tiempo. Cada zona o barrio ya quiere tener acceso a los servicios de salud, educación, recreación, etcétera, ¿no? Bueno, sería lindo tener, digamos, a unas 2 cuadras a la redonda. Sería muy cómodo porque no necesitaría movilidades ni teleférico, porque estaría cerca a esas comodidades. Sería lindo. Me gustaría que no sea tan cerca tampoco, la verdad. Me gustaría que sean, yo creo que por lo menos unos 10 minutos de mi casa. Muy cerca para tener la facilidad en el tema de tiempo, distancia, todo eso, ¿no? Una corta distancia, ya que la mayoría de veces andamos muy apresurados y el tan solo hecho de poder caminar o ir ahí es como que tedioso. Coincidencias, porque prácticamente todos dicen cerca, muy próximo, en mi barrio, en mi distrito, y coincidencias también en el beneficio, ¿no? Porque no pierdo tiempo, porque mi desplazamiento es más corto, porque lo tengo ahí a la mano. Al respecto, Abraham, ¿tenemos ya experiencias en Bolivia respecto a estos programas de centralidades que puedan satisfacer lo que está diciendo la sociedad respecto a acercar los servicios a su barrio, a su casa? Sí, puedo citar de que en nuestro país, en nuestra ciudad, sí hemos tenido iniciativas, ¿no?, de tratamiento de centralidades, pero de manera un tanto puntual, ¿no?, y de manera un tanto sectorial, ¿no?, es decir, referido a una temática. Por ejemplo, en varias áreas urbanas sabemos de que se ha tratado de revitalizar los centros históricos, ¿no?, o estas áreas de congestión vehicular, ¿no?, por un tema de movilidad urbana se ha tratado de mejorar estas centralidades, pero como digo, de manera puntual. No así, no he visto o no está en mi mente experiencias que hayan tratado de planificar el sistema como tal, porque es complejo, ¿no?, también en el sentido de que
requiere una institucionalidad, digamos, sostenida en el mediano y en el largo plazo, donde requiere la participación de los actores, y un poco con esta idea de desconcentrar los servicios que se tienen en la ciudad y mejorar la movilidad urbana también de La Paz, ¿no es cierto? Y, sin embargo, creo que no ha sido un intento, ¿no?, que no ha llegado a concretarse y ha quedado como tienden las cosas, ¿no?, a hacer un programa que focaliza lo físico, la infraestructura, el diseño urbano. Y el programa existe, ¿no? Entiendo yo, por lo menos. Sí. Entonces tú piensas que se ha concentrado principalmente en el tema de la infraestructura. Sí ha tendido eso, porque una centralidad urbana es compleja porque requiere la participación activa de los actores que generan esa centralidad. Para poder planificar una centralidad requiere necesariamente de que estos esfuerzos, digamos, colectivos de los actores que hacen vayan a traducirse en el financiamiento, en el involucramiento de esta centralidad. Es decir, este aspecto no ha sido no ha sido abordado con el programa, ¿no? El programa ha intentado tener esa integralidad, pero creo que se ha caído en la infraestructura y en el diseño urbanístico, y no así el involucramiento efectivo, ¿no?, de la sociedad, de la empresa privada, de los actores. Y creo que es lo más difícil en nuestras ciudades. Ahorita planificar la ceja del Alto, o sea, realmente ha hecho correr a muchos técnicos, a la cooperación inclusive, podríamos decir, porque es muy complejo llegar a un nivel de gobernanza para poder, digamos, encontrar consenso con los comerciantes, los transportistas. Cada uno ve su interés, su corporativo, y planificar las cejas realmente es todo un desafío. Entonces, sin embargo, hay caminos que podemos hacer acá, desde mi punto de vista, con una planificación mucho más integrada en diferentes escalas, podemos lograr en este equilibrio de incentivar, potenciar determinadas centralidades, otras, y debilitar otras o aminorar su intensidad. Podemos lograr indirectamente incidir en la excesiva, digamos, concentración de la ceja, por decir, si yo atiendo otras centralidades. Entonces ahí voy un poco orientando con la planificación urbana y no necesariamente concentrarme en un punto, ¿no?, y tratar de solucionar todo el conflicto, porque ha habido soluciones como que se ha sabido de que en las cejas se estaba planteando autopistas aéreas, ¿no? O sea, o subterráneas, porque también había una idea de... O sea, una mentalidad muy lineal, ¿no?, muy ligada a la infraestructura, solucionar todo en ese lugar, ¿no? Cuando la ciudad es como un cuerpo humano, tengo que ver todo el sistema, ¿no? Exactamente. Me encanta lo que acabas de mencionar, Abraham, porque efectivamente hay que hacer participar al ciudadano. Si el ciudadano no se apropia de la política pública, de los proyectos, de los programas de su ciudad, en definitiva puede haber una tendencia al fracaso. Si los proyectos los hacemos en gabinete o sale de la cabeza de unas cuantas personas, pues obviamente va a ir al fracaso. Hemos escuchado recientemente respecto a una problemática que hay en la ciudad de La Paz de la Ordenanza 46, a mencionar a un concejal y decir que no tiene por qué socializar. O sea, imagínate, es totalmente contrario a lo que efectivamente se tiene que hacer. Es la sociedad la que tiene que participar para apropiarse de sus proyectos. Y también quiero resaltar en este momento el concepto que tú estás hablando sobre el alto y la ceja. Efectivamente, si seguimos concentrándonos en tratar de resolver el problema donde ya está concentrado, es muy difícil. Lo que hay que tratar es de dividir y separar. Algo que hemos hecho con el proyecto del teleférico es justamente eso, ¿sí? Si poníamos una estación del teleférico en la ceja, que cualquiera había dicho, ahí debíamos ponerlo, lo único que habíamos provocado es llevar más problema a un lugar que ya está concentrando demasiados problemas. Entonces lo que hemos hecho es sacarlos de ahí, y por eso hay una estación a 5 cuadras de ahí, que es la línea roja, y a 7, 8 cuadras más al otro lado, que es la línea morada, y de alguna manera se han creado 2 puntos de conexión totalmente diferentes a un lugar que ya tiene muchos problemas. Por ahí puede ir también la vía de la solución. Los invito a que hagamos en el siguiente segmento, ¿sabías qué? ¿Sabías qué aspectos caracterizan a una centralidad urbana? Veamos, por favor.
Hoy en el segmento ¿Sabías qué? Te presentamos los aspectos que caracterizan a una centralidad urbana. Para entender mejor el concepto de centralidades urbanas, se debe tener en cuenta las características de la misma, las cuales se compone de los siguientes aspectos. 1. Localización estratégica, área acorde a las diferentes relaciones urbanas, tomando en cuenta la disponibilidad de llegada. 2. Accesibilidad, diversificación con redes de infraestructura, analizando distancias con las viviendas de los ciudadanos. 3. Combinación de actividades que brinden autonomía e intercambio. 4. Capacidad, amplio espacio para albergar al público. 5. Calidad de espacio urbano, es decir, relación entre espacio edificado y espacio libre. 6. Percepción de identidad, lugar emblemático en aspectos demográficos, históricos, culturales, entre otros. Con todos estos aspectos, las ciudades que pretenden implementar centralidades urbanas deben considerar propiedades complejas, dinámicas y cambiantes. Cabe aclarar que la centralidad se construye día a día, mediante una planificación urbana y una estrategia de movilidad, las cuales deben adaptarse a las necesidades de la población. De igual forma, debe analizarse la implementación de un sistema de transporte sostenible, urbanismo táctico, que conjuntamente con la planificación del uso del suelo puedan fortalecer la decisión de descentralizar las actividades de la ciudad. Sin duda alguna, es necesario revisar las políticas urbanas y redireccionar los procesos, la estructura de la ciudad y los espacios, pues el urbanismo y la arquitectura no pueden ser tan solo el resultado de una adhesión pasiva a los fenómenos sociales y económicos. Más conceptos y criterios respecto a cómo se tienen que construir las centralidades. Localización estratégica, confluencia de servicios, conectividad, temas también de pertenencia, aspectos que vale la pena considerarlos. ¿Cómo construiríamos nosotros las centralidades en Bolivia tomando en cuenta estos aspectos? A ver, hay un tema, creo, estructural para la planificación de nuestras ciudades y que es una tarea pendiente en nuestro país y a nivel municipal, porque hay competencias municipales, el desarrollo urbano es una competencia municipal, pero también competencias nacionales inclusive. Me estoy refiriendo al marco normativo de lo que es la gestión del suelo urbano. No tenemos desarrollado el derecho urbanístico, ¿no? Donde se establezca qué es la función social de la propiedad urbana. Si yo no tengo establecido que las ciudades son espacios de vida comunitaria, donde prima el bien común, no establezco los principios de lo que hacen el hábitat urbano y no establezco que esto se pueda llevar a un tema jurídico, vamos a seguir soñando, porque el propietario va a seguir sintiendo de un terreno, de un predio, va a seguir sintiéndose amo y señor del cielo, ¿no? Y del subsuelo que está colindante a su terreno. Cuando tenemos que establecer marcos jurídicos que establezcan que hay límites, ¿no? De ese goce que tiene la propiedad, porque vivimos en comunidad, en una gran familia, ¿no? Que es una ciudad donde hay límites de esos derechos. La planificación fracasa cuando justamente ya en la intervención tengo el primer problema, el propietario, la junta de vecinos o los intereses de los propietarios. No, entonces tiene que estar bien establecido. Yo creo que un primer punto es generar marcos jurídicos, entrar al derecho urbanístico a nivel municipal, inclusive en el ámbito judicial, plenamente judicial, porque si esto no se vuelve norma, ley, si no es vinculante no va a funcionar. Ese es un punto muy importante. Importante lo que acabas de destacar. La ciudad es el hogar de la comunidad, ¿cierto? Es la casa de todos los que hacemos la ciudad y obviamente tienen que haber reglas, deberes y derechos en esa ciudad en el marco del bien común, es decir, el bien de todos los que vivimos en esa casa llamada ciudad. Y para eso se tienen que tener reglas, leyes, normas claras que establezcan el tipo de vivienda, de casa que queremos construirle a todos los ciudadanos que habitamos un espacio. En una ciudad de Europa han construido justamente su casa en base a ciertas normas y criterios y en base a una visión de largo plazo. Quisiéramos invitarlas en este momento al segmento En otra ciudad y nos vamos a París, la ciudad de los 15 minutos.
Bienvenidos al segmento En otra ciudad. Hoy te presentamos a la ciudad de París, una urbe que gracias a las iniciativas de sus autoridades municipales puso en marcha las centralidades urbanas a través del proyecto La Ciudad de los 15 Minutos, propuesta que nace desde la ecología y la tecnología. Esta idea se enfoca en el concepto de unidad vecinal, que asume modernos métodos e instrumentos para lograr ciudades más sostenibles, con el cual se enfrentaría a los desafíos de salud y clima, ofreciendo una disminución en el desplazamiento forzado hacia lugares de frecuencia y de esta manera generar accesibilidad a los servicios. Este proyecto presenta características importantes para mejorar la calidad de vida de las personas. El ritmo de la urbe debe seguir al compás de las personas, no de los coches. Esta nueva forma de descentralizar la ciudad mejoró la distancia y tiempo en el desplazamiento de los habitantes, pero además se optimizó el desequilibrio ambiental urbano. Con este proyecto se cambiará el paradigma de un urbanismo funcional por uno de diferentes usos, el cual hace posible la generación de una red de lugares y funciones urbanas próximas, distribuidas y accesibles a pie o en bicicleta. En otras palabras, una ciudad con centralidades urbanas permite encontrar todo lo que se necesita a 15 minutos del hogar de los residentes. Este modelo de ciudad rompe con el círculo vicioso de la gran metrópolis, donde muchos de los desplazamientos ciudadanos son obligados. Este ejemplo nos lleva a analizar un cambio en la forma de entender la ciudad, de administrarla y de vivirla. Es importante apostar por una transformación social y de los hábitos de la vida urbana. Un gran ejemplo desde París. Tenemos acá a Abraham. Abraham también es especialista en sistema de ciudades, a quien le voy a comprometer en un futuro poder tener una entrevista de esta naturaleza y con esta temática. Abraham, se nos ha agotado el tiempo. Quisiera en los próximos minutos que puedas recomendarnos qué deberíamos hacer en las ciudades de Bolivia para intensificar este concepto de centralidades y de verdad podamos construir estos espacios que generen beneficio a las ciudades. Bien, gracias César. Sí, para despedirme quizá dos mensajes. Uno sería que veamos las centralidades desde un punto de vista sistémico, desde las escalas territoriales hasta las escalas basales, o sea, territoriales me refiero a las departamentales, municipales, que cada nivel de gobierno planifique la escala que le corresponde, el nivel nacional, el sistema de ciudades, la gobernación es los departamentales, la estructura de los subsistemas de ciudades regionales, luego a nivel municipal, veamos las centralidades, en este caso metropolitanas, ¿no? Ahí necesitamos un marco de gobernanza muy importante. El otro tema es de que tenemos que apostar por la integralidad. Esto no funciona si no llegamos con un enfoque integral de la intervención. Creo que es muy importante en el sentido de que no es tan lineal, digamos, como lo estamos mencionando, el análisis, porque no nos olvidemos que hay necesidades diferenciadas de la población. Si bien muchas cosas se pueden localizar en un barrio, ya viendo su necesidad de laboral, puede que eso ya rompa la estructura. Entonces, la planificación integral, por ese lado, entendiendo el enfoque de género, pero sobre todo en la convergencia de los actores, ¿no? Y en este caso, no tiene que ser solo un esfuerzo del municipio. Ahora la tendencia es de que podamos integrar a la empresa privada, a las asociaciones público-privadas, al vecino. Entonces necesitamos ahí marcos de gobernanza urbana muy importantes. Bien, Abraham, muchísimas gracias. Te comprometo para un programa siguiente sobre el sistema de ciudades. Ha sido un placer. Gracias a nombre del programa Ideando mi Ciudad por tu generosidad y el tiempo que nos has dedicado. Vámonos a un corte y retornamos a la parte final del programa Ideando mi Ciudad. Muchas gracias por mantenerse en sintonía del programa Ideando mi Ciudad. Hoy hemos conversado sobre un concepto que creo era desconocido. Para quienes han seguido el programa, seguramente les ha quedado muy claro qué es una centralidad. Hemos hablado de construir centralidades urbanas. ¿Y por qué hemos tomado todo un programa para hablar de este concepto? Porque
es un concepto de planificación urbana que está orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. El concepto de centralidad urbana se lo puede resumir de la siguiente manera. ¿Qué tal si en el lugar donde tú vives, además de que vives ahí, puedas trabajar ahí y puedas progresar ahí? Es decir, que solamente te tengas que desplazar 15 minutos del lugar donde vives. Y a 15 minutos encuentres tu unidad educativa, el centro hospitalario, que además encuentres todos los servicios que te tengan que brindar las instituciones públicas y las instituciones privadas, donde además puedas desarrollar tu negocio, donde puedas convivir con la familia, donde puedas disfrutar con la familia, donde puedas hacer tu actividad deportiva. Ese es el concepto de una ciudad que sea construida en función de sus habitantes para que le evitemos desplazamientos innecesarios. Centralidad es el concepto de planificación urbana que puede en el futuro mejorar la calidad de vida de la población, pero además proyectar hacia el futuro el progreso desde su barrio, desde su comunidad, desde el lugar donde está viviendo. Seguramente a través del programa podremos incentivar para que la población empiece a proponer ideas de constituir centralidades urbanas en cada uno de los distritos, en cada uno de los barrios. Yo quiero destacar que algunas ciudades de Bolivia han intentado planificar en base a este concepto de centralidades urbanas, pero algo que ha salido en la entrevista y que vale la pena destacarlo es que es posible que hayan fracasado o que no se haya avanzado considerablemente porque no ha habido una apropiación, empoderamiento de la sociedad. Este es el factor fundamental para que podamos construir ciudades para todos. La ciudad es la casa de todos. La ciudad es la vivienda de las personas que habitamos justamente este espacio y debemos comprometernos y trabajar y participar de manera creativa para poder definir las políticas, los programas y proyectos que van a beneficiarnos a todos. Esa es la fórmula de la construcción de una ciudad, de manera participativa para que todos nos apropiemos de nuestra casa llamada ciudad. En el siguiente programa vamos a hablar de nuestros abuelitos, de unas ciudades construidas para las personas de la tercera edad. Así que los invitamos la próxima semana a que nos puedan seguir en el programa denominado Ciudad para los Abuelitos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos en el programa Ideando mi Ciudad. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones, Bolivia.